Buenas tardes a todas, a todos y todes los que nos acompañan en la presentación de este libro. A nombre de la Coordinadora Nacional, la doctora Paloma Bonfil Sánchez, les damos la más cordial bienvenida a cada una de las actividades que ha organizado la Coordinación Nacional de Antropología. Si no me equivoco, con esta presentación empezamos las actividades. Vamos a presentar ahora el quinto volumen de una colección. Este quinto volumen se llama Regiones Bioculturales del Sur y Sureste de México y se enfoca principalmente en las regiones bioculturales de la península de Yucatán, los Altos de Chiapas, Lacandona y los Tuxtlas Sierra Marta, que se ubican en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Chiapas, y que forman parte de los territorios bioculturales de los pueblos indígenas Nuntayip-Pap, Popoluca, Huinic Atel Ocop Celtal, Huinic Chol, Odeput Soque, Batzil Cop Tzotzil y Mayatán Maya. Este volumen forma parte de la colección Etnografía del Patrimonio Biocultural de las Regiones y Territorios Indígenas de México. Cabe decir que esta gran obra editorial se enmarca en lo que en su momento fue el Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio, que ahora tiene por nombre Programa Nacional de Etnografía. Como parte de las múltiples investigaciones etnográficas del PNERIM, se han ido publicando una serie de libros que dan cuenta de temas alrededor de la diversidad y el patrimonio biocultural. Hoy, este volumen nos convoca a la reflexión en torno a la bioculturalidad del sur y sureste de México, como lo hemos mencionado. Para ello, nos acompaña un panel de lujo. Por un lado, tenemos a la doctora Aida Castilleja. También nos acompaña el doctor Eckhard Buege Schmidt, coordinador general de la obra, y el maestro Antonio Machuca, quienes nos hablarán con más detalle del contenido del texto. Antes de darles la palabra y presentarlos ante ustedes, también quisiera compartirles el saludo de nuestro compañero Pedro Bando, quien siguió muy de cerca el proceso editorial de la obra, pero en esta ocasión se disculpa por no poder estar entre nosotros y felicita, por supuesto, a todos los autores por este gran logro editorial. Vamos a escuchar entonces ahora las palabras del maestro Machuca, ¿sí? Voy a presentarlo brevemente para que ustedes lo conozcan. El maestro Machuca es profesor titular C de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Obtuvo el grado de licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2003 a la fecha forma parte del Consejo Editorial de la revista Dimensión Antropológica. Su amplia trayectoria está enfocada en el patrimonio cultural en México, la diversidad cultural y la antropología jurídica. Ha diseñado y participado en diferentes diplomados, seminarios y reuniones sobre patrimonio cultural inmaterial, estas últimas convocadas por la UNESCO, que fueron realizadas en Nueva Delhi, la India, en París, en Argelia, y ha impartido diferentes conferencias magistrales. Le voy a ceder la palabra y conforme vaya cediéndoles la palabra voy a presentarles a cada uno de ellos. Tienen más o menos 15 minutos para exponernos sus comentarios. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me complace mucho el estar en esta ocasión con personas tan estimadas y queridas, no solo estimadas, como Eckhard Buege y como Aida Castilleja. Y yo, pues qué bueno, ya me han ahorrado el hacer la introducción de la obra, y solo para poder ya entrar en materia, quiero comentar que este volumen quinto que coordina Eckhard Buege es una obra que da cuenta de una variedad etnocultural y biocultural en regiones específicas de los estados que ya se han mencionado, como Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. En este volumen
V, que es una obra ambiciosa pero bastante lograda. Participan también como coautores Vittoria Aino, Marina Alonso Bolaños, Rodrigo Mechún, Víctor Acevedo Martínez, Ela Fanny Quintal, Patricia Balam, Jorge Gómez e Iván Solís. El conjunto de las etnografías realizadas abarcó 28 pueblos originarios y se visitaron alrededor de 130 comunidades. Por la magnitud de la obra de que forma parte esta etnografía, el trabajo reúne las cualidades de un atlas, pero va mucho más allá. Pues abarca también la dimensión analítica en la que se abordan aspectos que comprenden problemáticas de orden teórico antropológico bajo un enfoque conceptual, ontológico y epistemológico, así como de un posicionamiento de alcance sociopolítico, como el que se refiere a la postura decolonial y la ecología política. En efecto, en esa dirección, Eckhart Böge señala lo que podría ser un objetivo primordial de una obra como esta, cuando señala que es imprescindible aclarar con los pueblos originarios cuáles son sus territorios y los correspondientes a la diversidad y patrimonio biocultural, que deben considerarse como bienes comunes públicos no privatizables. Justamente, las etnografías del patrimonio biocultural pueden dar cuenta, para su protección, de la riqueza de la diversidad y patrimonio biocultural de los pueblos originarios y comunidades equiparables. Hasta ahí. En la idea de precisar lo que es el patrimonio biocultural, Eckhart Böge nos remite a una resolución de la Suprema Corte de Justicia en la que se alude al protocolo de actuación para quienes imparten justicia. En ese documento se dice que reconocer de manera integral los vínculos que existen entre los pueblos indígenas y comunidades rurales con los recursos naturales que se encuentran presentes en su territorio, lo que ha permitido una conservación de la diversidad biológica y la utilización sustentable de sus componentes por medio de la utilización de prácticas y conocimiento tradicional. Bien, esto denota sin duda un avance en cuanto a reconocimiento y conceptualización del patrimonio cultural en el plano jurídico. Pero visto más de cerca nos damos cuenta que se halla todavía dentro de una perspectiva de la conservación del medio más que desde la cultura, como un complejo entramado de significados. Además de que en este enfoque se le concibe aún en un sentido restringido como recursos y recursos naturales, ¿no? En efecto, distante ya por mucho de la separación dicotómica entre cultura y naturaleza, pero también en el terreno jurídico internacional, con respecto de una clasificación como es la de los ámbitos que figuran en la Convención de 2003 de la UNESCO, donde lo que más se acerca al concepto de patrimonio biocultural es el que se llama conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. El concepto de patrimonio biocultural da cuenta, en cambio, de una interacción compleja y heurísticamente fructífera entre dos componentes indisociables que se determinan entre sí, como son la biodiversidad y el ámbito etnocultural. No está de más reiterar que desde una aproximación y enfoque decolonial, este concepto va más allá de la noción descriptiva de patrimonio cultural, que pues hasta en algunos aspectos recuerda mucho a lo que antes se ponía en práctica como era la guía Murdoch, ¿no? Es decir, en el patrimonio material de dicha convención, decíamos, y suponemos que como lo ha de saber mejor el propio Eckhart Böge, este concepto de patrimonio biocultural hace posible un emplazamiento
y permite asimismo una mejor definición para la defensa de los conocimientos tradicionales en las instancias internacionales como las de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y las reuniones de Ginebra, a las que ha tocado asistir a muchos miembros de las organizaciones tribales de América del Sur y de otras partes del mundo. Apegado al más fiel espíritu etnográfico, este esfuerzo colectivo logra un equilibrio entre los elementos que dan cuenta de las características y riqueza de la biodiversidad y los que se refieren al aspecto simbólico de pertenencia e identidad con respecto del territorio como el soporte de las regiones bioculturales, cuyo estudio llega aquí a un grado de profundización realmente notable. No es posible comentar como quisiéramos sobre las aportaciones de los artículos que comprenden esta extensa etnografía. Podemos decir, empero, que hay aportaciones sustanciales de profundidad teórico-analítica, de lo que más allá de la propia etnografía viene a ser el patrimonio biocultural como un sistema holístico, complejo, de partes interdependientes, en ensayos como el de Victoria Aino, 2 ensayos por lo menos que están aquí publicados, como el de Eckhard Böge también abarcan casi la primera mitad de este volumen. Por otra parte, están los artículos sobre regiones indígenas del estado de Chiapas, como el de Rodrigo Mechún Rivera, intitulado Notas sobre la relación de pobladores indígenas de la selva lacandona con el medio ambiente. El autor explica, por ejemplo, que en el fondo de una aparente relación no armoniosa con la naturaleza por parte de los pobladores recién establecidos en la selva, se da una situación más compleja, una de cuyas vertientes es el intento de control y visualización por parte de los habitantes sobre un ámbito que, además de que siempre viene a reponerse, a renovarse, ¿verdad?, se caracteriza por la ausencia de una actividad productiva. En resumidas cuentas, la relación de esta población con el medio ambiente no es del todo o nada, sino dinámica en cuanto admite aprendizajes, transformaciones, adaptaciones y nuevas prácticas. Lo anterior, sin obviar que las condiciones ambientales también resultan cambiantes. Finalmente, el autor plantea que el hablar de poblaciones indígenas o pueblos indígenas no supone una forma específica de interacción de tales sujetos con el medio, o de que por el solo hecho de ser indígenas establezcan una relación positiva con el medio. En su ensayo, Víctor Acevedo Martínez, en el texto que se intitula En medio del bosque de niebla, ganadería, agricultura tradicional y manejo forestal en Tapalapa, el autor plantea la existencia de una situación igualmente compleja, ya que uno de los lugares con mayor número de hablantes de zoque en el estado de Chiapas se encuentra en medio de uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en el planeta. Sin embargo, los conocimientos respecto a la agricultura tradicional se encuentran deteriorados. Algo similar sucede con el aprovechamiento de los bosques, y que el hecho de que exista un uso cultural de algunos elementos naturales que remiten a cierta tradicionalidad, como en el caso de los instrumentos musicales o la comida, y el hecho de que existan creencias que implican regulaciones culturales sobre algunos espacios naturales, no han impedido que muchos espacios hayan sido severamente deteriorados. Como podemos ver, ambos autores no bajan la guardia, pues no dejan de tomar una distancia crítico-reflexiva frente a lo que también podría darse como una concepción idealizada del patrimonio biocultural. En su artículo, Marina Alonso Bolaños expone la cuestión del reordenamiento del espacio geográfico, ecológico y social después de la erupción del volcán Chichonal.
el restablecimiento de la población damnificada y la recuperación de ecosistemas, en tanto que la erupción dio como resultado la construcción de nuevos espacios, así como dinámicas culturales y socioambientales generadas en este proceso. Entre otras cosas, señala que en el caso de los zoques desplazados por la erupción del Chichonal, patrimonialización y resiliencia van de la mano. Es decir, la resiliencia podría generar un sentido de patrimonialidad, pues las tierras se convierten en objeto de disputa y también continúan siendo un bien que se utiliza para la reproducción del grupo. Al final de esta sección, los autores emprenden un esfuerzo conjunto de conclusión en donde se considera el patrimonio como lo nuestro y se analizan las graves consecuencias del cambio climático. Un último apartado trata de los cazadores milperos de la península de Yucatán a cargo de Ela Fanny Quintal, Patricia Balam, Jorge Gómez e Iván Solís. Los autores nos dan una rica visión de la enorme construcción simbólica de la actividad y las técnicas cinegéticas en la región que, por lo que vemos, revelan una concepción distinta y que no se aviene a la del preservacionismo sin más y las vedas sin distinción que desde otra parte tienden a imponerse, como la parte gubernamental, ¿verdad? No nos queda más que felicitar a los autores y al coordinador de este libro que presenta tantos niveles, riqueza de casos, de estudio y análisis, que de seguro será de gran utilidad tanto para las comunidades como para la continuidad de las investigaciones que se desarrollen en lo sucesivo. Gracias. Perdón. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de la doctora Aida Castilleja González. Ella es doctora en antropología y licenciada en antropología física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en antropología social por el Colegio de Michoacán. Ha sido directora del Centro INA Michoacán y también ha sido secretaria técnica del INA. Es investigadora titular del INA desde 1975 a la fecha y sus líneas de investigación son estudios regionales, organización social de los pueblos indígenas de México, patrimonio cultural y biocultural, cambio social y cultural desde una perspectiva ambiental. Vamos a escuchar sus palabras. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a aprovechar que Toño, como siempre, pone puntos muy concretos sobre el contenido de los ensayos. A mí voy a llegar también a eso, pero quiero compartir con ustedes más la importancia de darle un contexto a este volumen, no solamente dentro de la colección de patrimonio biocultural, sino del conjunto de la producción del programa de etnografía de los pueblos indígenas, porque me parece que esto marca o marcó o ha marcado un hito en la manera de hacer investigación en el instituto. Quienes nos formamos en ese proyecto, que empezó siendo un proyecto, aquí está Marina, fuimos creo que tú fuiste un poquito después, que entraste un poquito después, pero bueno, fue un programa que se desarrolló de 1999 a 2015 y se desarrollaron 11 líneas de investigación. Quiero señalar esto porque, a diferencia de otros trabajos que varios de ellos ha coordinado Eckhart de otra forma, este no era la coordinación de un grupo de especialistas sobre patrimonio biocultural. Era un grupo, eran equipos de investigación que habíamos estado trabajando múltiples temas, 11 temas. A Eckhart le tocó ya así como la onceava, ¿no? La novena, y sí. Y bueno, eso quiero destacarlo porque realmente, y quisiera también hacer la precisión, Hatsiri decía un proyecto editorial. Yo considero que el proyecto de etnografía ha sido un proyecto de investigación colectiva,
que no lo entendamos solamente como un proyecto editorial, porque entonces le mermamos la fuerza que tiene en términos de los aportes al conocimiento de las regiones, de los pueblos, de las comunidades indígenas. Eso me parece un elemento central. Me da mucho gusto estar aquí. Esta línea que coordinó Eckhart se llevó a cabo de 2008 a 2011. Me acuerdo una primera plática contigo en una mesa con Gloria Ortiz, de que le entras o le entras. Entonces dijo, le entro. Entonces, porque había pasado una etapa complicada del proyecto, como todo programa en el INAH, pues nada es miel sobre hojuelas. Y el proyecto tuvo sus subidas y sus bajadas y terminó después de una reflexión importante para dar paso a otras propuestas igual de investigación colectiva. Comento esto también porque a mí me da mucho gusto que, más allá de cuestionarnos la dilación de los procesos de investigación, de los tortuosos procesos de publicación, ¿verdad, estimado Eckhart? Con la publicación de este primer tomo, de primero de 5, se rompe el lapso de sequía. La última publicación del programa había sido en 2015, cuando se publicó el 5º volumen de la línea de investigación Creando Mundos, Enlazando Realidades. Entonces yo sí quiero y reconozco el trabajo de la Coordinación Nacional de Antropología, ahorita a cargo de Paloma Bonfil, el gran trabajo que han hecho para poder remontar esos retrasos con todo lo que ha implicado, y me parece que si ya se rompió la sequía, pues ahora sí que, como dice el dicho, un paso para atrás ni para agarrar vuelo, y vámonos con los que siguen, ¿no? Que ya están ahí en el horno. Yo creo que es un compromiso que debemos asumir todos quienes participamos. Esas publicaciones no solamente fueron ensayos, está la serie de Atlas y hay estudios monográficos o temáticos muy específicos, como el que mañana se presenta, que derivó también del desarrollo de esta línea, que es el libro coordinado por Marina y por Eckhart, que se llama Las otras cartografías, etnografía de la experiencia indígena del espacio y el tiempo. Y el otro producto también de esta línea, pues es un texto de Eckhart, que yo les recomiendo mucho, que se llama Acerca del concepto de diversidad y patrimonio biocultural de las zonas de los pueblos originarios y comunidad equiparable, construyendo territorios de vida con autonomía y libre determinación, en coedición con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y efectivamente, en ese libro, lo mismo que en la introducción, como ya lo señaló Toño, demuestran muy claramente la dimensión política que tiene el patrimonio biocultural. Porque el patrimonio biocultural, o la diversidad biocultural, si la discutimos después como patrimonio, tiene que ver justamente con esa forma de apropiación, reapropiación, y muchos de ellos en procesos de disputa o de cambios muy fuertes, como muy claramente se señala en los textos, en los estudios que conforman el ensayo de Chiapas, justamente como lo acaba de señalar Toño, ¿no? En el ensayo de Chiapas, no quiero repetir los nombres, no por descortesía, sino en brevedad de tiempo, porque tenemos muy poquito tiempo, pero me parece que en ese ensayo, que son 3 estudios, que fueron seleccionados muy minuciosamente por los autores, tanto los ensayos como los lugares de trabajo como los temas. ¿Por qué? Porque con una estrategia metodológica muy pulcra definieron temáticas para que pudieran entrecruzarse. No era una cuestión de análisis comparado, pero claramente la definición de ejes les permitió tener una interlocución entre ellos, marcar diferencias muy claras, pero marcar también semejanzas. Y entre todos, con diferentes énfasis, el punto central, uno de los puntos centrales estuvo marcado en la tierra y en el territorio, en la ubicación y en la desubicación, ¿no? Los que llegaban a tierras nuevas,
por migración, porque les dieron tierra, no les vamos a dar en tal lugar, pero les damos acá, la toman o la dejan, y ahí empiezan procesos. O los otros que vinieron de un proceso completamente distinto, que fue el desplazamiento por la erupción del Chichonal, ¿no? Eso ubica a las sociedades locales a condiciones en donde hay que rehacer, o hay que hacer y hay que rehacer, y con qué bagaje llegan para rehacer su vida. Y me parece que ahí es justamente en donde vienen estos otros entrecruces en términos del territorio. Los tres documentos ponen como uno de los factores de estos desplazamientos o de estos cambios sustantivos en la manera de producir, pero también en la manera de hacer, de conocer y de significar, ponen el asunto de la ganaderización. La ganaderización como un elemento que desplaza de manera atroz sistemas agrícolas y los pone a otros. Y ahí, pues ahí sí queda claro el ojo etnográfico cuando trabajan con el tema de la contaminación, por ejemplo, ¿no? O sea, la diferencia de prácticas cuando los abuelos tenían que limpiarse los zapatos antes de entrar a la milpa, porque venían de tierras que podían contaminar la milpa, a la diferencia que ello supuso cuando ya son pastizales, ¿no? Ya cambian las concepciones. Entonces, yo ahí es en donde creo, y es una pregunta que le tengo a Eckhart, en términos, ¿cuáles son los aportes de la mirada etnográfica, a sabiendas de que él es antropólogo, pero cuáles son los aportes desde la mirada etnográfica que él vio en el conjunto de los ensayos? Estos son 3 de un total de 17 aproximadamente, ¿no? Y cada uno de ellos tiene una estrategia de investigación bien diferente, cada uno partió de conceptos bien distintos y cada uno llegó a, digamos, conclusiones no necesariamente que puedan eslabonarse. Lo que dan es todo un panorama en donde habrá que tejer más fino, y ahí el tejido fino le toca a personas como a Toño. Además del tema de territorio, me parece que la otra aproximación al tema de lo biocultural fue asumir el esquema planteado por Víctor Toledo y Narciso Barrera, quien por cierto también participó en la primera etapa del proyecto coordinando el seminario, Victoria Aino, que hace filigrana pura y dura, yo diría hasta exhaustiva, pero si no, por lo menos muy intensiva. Y el otro ensayo, el de la cacería en Yucatán, los dos toman de diferente manera el planteamiento que es corpus, cosmos y praxis, ¿no? Cada uno de ellos optó por seguir como ese esquema, ese modelo, y cada uno lo desarrolló de una manera distinta. Los 3 ensayos en conjunto, o sea, hay uno que es claramente individual, que es el de Vitoria, el del equipo de Chiapas, son 3 colegas, trabajaron, se ve absolutamente claro, cada uno trabajó su estudio, pero entretejieron una introducción y unas conclusiones y se siguieron el camino, se siguieron los pasos, no me queda duda. Y el último, el de Yucatán, es un ensayo colectivo en donde pues todos le entraron a todo, digamos, ¿no? Pero en cada uno de estos ensayos se ve esta otra dimensión que me parece muy central del aporte o de la mirada desde la etnografía, que son estas otras maneras de significar y de resignificar. Esto que de diferente manera se llaman los encantos, los desencantos, estos otros númenes, estas otras potencias de la naturaleza con las que se interacciona para poder tener esta relación en donde efectivamente se rompe la dicotomía sociedad, naturaleza, cultura, naturaleza, y se funde. Y entonces, ¿qué tanto la etnografía aporta justamente al conocimiento de esas otras maneras de donde emerge la diversidad?
la diversidad, al ser una cuestión de la diversidad biocultural, no es solamente la diversidad que emerge entre lo natural y lo cultural para generar nuevas variantes como el maíz, por ejemplo, muy claramente, sino sobre todo cómo se generan distintas maneras de concebir y actuar en el mundo. Me parece que en los tres, más en unos que en otros, viene también este otro elemento que sería como no está planteado de esa manera, pero por ahí se acerca el de Yucatán cuando hablan de toda la parte de las normatividades y el control, porque todo esto nos habla de una ética en la manera de relacionarse con aquello que concebimos como naturaleza, pero que para ellos es un solo mundo, ¿no? Esa parte de las normatividades me parece muy central porque son elementos que han regulado esas formas de relación que justamente cuando se rompen, porque irrumpen otros procesos, es cuando entramos a procesos de judicialización, a procesos de despojo, a procesos en donde se busca la defensa, ¿no? Y entonces sí, efectivamente entra en estos procesos y entra a este otro campo. Pero cómo ir posicionando la importancia de esta diversidad biocultural convertida o no en patrimonio, eso habría que discutirlo, pero sin duda cuáles son estos aportes de la etnografía. ¿Cuánto? Ya me comí el tiempo. Qué bueno. Entonces, lo que decía es que ya para ir cerrando, ¿no? Esta cuestión en la cacería queda muy claro estas formas de control que hay en términos de los sistemas que norman esa relación con la naturaleza, de la misma manera como el ejemplo que les acabo de señalar de que límpiate los zapatos antes de entrar porque vas a contaminar, o la misma concepción que la gente tuvo con la erupción del Chichonal, que lo que emanó del volcán era contaminante, ¿no? O sea, toda esa parte me parece muy interesante porque son otros valores, son otras maneras de concebir ese mundo, ¿no? Cuando leí la presentación de Eckhart, yo me preguntaba hasta qué punto los planteamientos que expone en la presentación responden o no, se relacionan o no con la gran diversidad de estrategias de investigación etnográfica, ¿no? Cada uno tuvimos estrategias bien diferentes. A Eckhart le tocó picar piedra dura cuando teníamos que entrarle como equipos de investigación a la descripción del medio, a la descripción del entorno. No sabíamos ni qué decir, si era una roca, si era cultivo, estoy exagerando, pero teníamos que tener esas destrezas y la verdad es que gracias a poder tener estas otras miradas, le dimos visibilidad a aquello en donde habíamos estado acostumbrados a describirlo como el lugar donde suceden las cosas, sin ver que ese lugar también es transformado por cómo suceden las cosas. Y entonces eso nos llevó, yo me acuerdo cuando en el seminario, cuando nos hablaban de procesos de domesticación y semidomesticación, que era central para poder entender cómo emerge la diversidad biocultural, pues eran así como yo aprendí un montón, pero era muy complicado, y eso, transformarlo en una propuesta de investigación, llevó realmente a picar piedra. Por eso la pregunta es si realmente esos planteamientos se relacionaron con la gran diversidad de estrategias de investigación, de elección de conceptos, de categorías de análisis, problemáticas de estudios. Había equipos, por ejemplo, aquí justamente el de Chiapas, se montó más en el concepto de procesos socioambientales, y de ahí derivó a territorio, y de ahí derivó a patrimonialización, pero se plantó en procesos socioambientales. Otros se plantaron en otros conceptos. Unos se fueron por ver ese gran espacio como territorio, la espacialización de las relaciones, y otros se fueron a la minucia de la leyenda de las hormigas, que tal, o sea, y bueno, el de Victoria, ahí no es ahí una experiencia bastante interesante. Entonces, ¿hasta qué punto realmente ese mar de etnografías ha respondido a esa diversidad a la que tú te planteaste, y que asumo también
de la que tú también abrevaste mucho en términos de los trabajos que se hicieron, ¿no? Yo diría que el aporte de nuestra disciplina justamente es incorporar otras maneras, conceptos y metodología de aproximarnos a ese estudio de la diversidad en sus múltiples dimensiones, no solamente la biocultural, ¿no? Y bueno, dice Eckhart en el libro, no el digital, sino otro chiquito, dice Eckhart: con el presente texto concluye una etapa muy fructífera de mi vida profesional. Dice, ¿qué es lo que marca esa conclusión? Pero sobre todo, la pregunta es hacia dónde se dirige la siguiente etapa. Bueno, y aunque ya se jubiló, su producción académica y su participación, no nos queda duda, va a seguir, ¿no? En la que expone justamente el diálogo de saberes como vía para otros modos de hacer etnografía, también otras maneras de etnografiar, porque en toda esta discusión del patrimonio biocultural, diversidad biocultural, pues el punto es abrir a los saberes, también con esta otra academia que tiene pues muchas subidas y bajadas, muchas aristas, no fáciles siempre de entender, ¿no? Pero bueno, yo aquí le dejo para no comerme más tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a recibir por último los comentarios del doctor Eckhart Boesche-Smith. Él es maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctor en Etnología por la Universidad de Zúrich en Suiza. Actualmente es profesor investigador, ya jubilado, ¿verdad?, en su momento de Lina, Veracruz, y ha sido coordinador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo y coordinador también de la División de Estudios Superiores de la ENA, instituciones en las que ha impartido clases, lo mismo también en el Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz. Ha asesorado durante 10 años a comunidades indígenas y campesinas en programas de manejo sustentable en la selva de Calakmul, Campeche. Algunos de sus temas de estudio han sido los indígenas, el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y comunidades locales, la relación naturaleza-sociedad, los derechos de los pueblos indígenas sobre sus recursos fitogenéticos, sustentabilidad, entre otros, y además desde 2012 es investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Adelante, doctor. Ustedes son muy generosos, generoso. En el sentido de que, pues primero se dieron la tarea de leer 450 páginas, o no sé cuántas, y además tratar de resumirlo en 10, 12, 15 minutos. No, son mis héroes. Quiero decir, y esto es, diremos, el inicio de 5 volúmenes, esa es la primera entrada, para decirlo de alguna manera, el primer saque, como dicen en el voleibol. La cuestión importante es que cuando acepté coordinar este proceso, no sabía en qué me iba a meter. Para mí era un reto muy importante, puesto que mi camino ha sido múltiple, no necesariamente disciplinario desde la etnografía tradicional, aunque yo hice etnografía tradicional rompiendo los cánones tradicionales con los mazatecos ante la nación. Ahí sí me lancé porque era la ruptura con la antropología mexicana. Ese libro es especialmente la ruptura con el indigenismo. Pero bueno, finalmente el instituto es mi institución. Yo cuando hice el libro El Patrimonio Biocultural, el grande, el chulo, pues, el bonito, cuando hice ese libro, fue una cuestión muy interesante, porque yo ya iba avanzando en el libro y entonces me dije,
estaba yo descubriendo cosas impresionantes. El asombro ha sido mi palabra preferida cuando veía yo la importancia pues de lo que luego yo llamé la agrobiodiversidad, el manejo forestal, los acuerdos comunitarios, etcétera. Y entonces, en este sentido, para mí fue una aventura ir al INAH, aceptar el reto en el INAH y para ver cómo construíamos entre todas y todos un nuevo concepto, o una nueva concepción, para decirlo menos conceptual, sobre cómo desde mi disciplina, desde mi instituto, cómo abordamos eso del patrimonio. Cuando metí eso del patrimonio, nunca pensé en patrimonio general del país, etcétera, sino en patrimonios de los pueblos indígenas, y eso lo desarrollamos bastante y lo he visto físicamente, o digo directamente en campo, cómo se convierte esto en un discurso de lo propio. O sea, la reapropiación de lo propio, para decirlo un poco de esta manera. Y esa fue una de las entradas. Yo, curiosamente, el libro del patrimonio biocultural, que no es esta línea etnográfica, sino es anterior, ese libro gusta muchísimo, pero más, no tanto en mi área como antropólogo, sino más los biólogos. Los biólogos están fascinados, porque les abre perspectivas sociales importantes, y entonces dicen, no, qué chingón libro, qué buen libro, qué aporte, no sé qué. Pero nunca recibí, bueno, sí, del otro lado, pues, del lado de los etnógrafos, de antropólogos, y de tal manera que el concepto patrimonio biocultural no ha pegado en el INAH, no ha pegado. O sea, si vemos cuando incluso las autoridades hablan, todo eso, no ha pegado. Y yo estuve ahora con el INPI en el CIESAS, que hablaron sobre los sitios sagrados y sobre todo por el decreto nuevo de los sitios sagrados. Y de repente aparece la palabra biocultural. Ellos piensan evidentemente en el peyote, por esta dimensión del decreto nuevo que hizo López Obrador y con el INPI, y son los derechos de los yaquis, de los pueblos yaquis. Está interesante, hay que leer ese decreto, está interesante. Pero de todos modos, no, yo creo, y para contestar, Aida, a tu pregunta, yo lo que intenté realmente con el trabajo, pero impresionantemente exhaustivo y exhausto para uno, intenté posicionar el concepto patrimonio biocultural, pero no como para patrimonializar, sino como resistencia, como realmente, como la construcción de las otras ontologías. Y que eso sí es básico. No puede ser ya etnografía solo de la religión, etnografía solamente de la economía, etnografía, sino eso ya es fragmentar. Y justamente ya se trata de ahora, y desde el libro El patrimonio biocultural, es directamente una cuestión de interdisciplinaria, y entonces el proceso realmente es caminar de la cuestión disciplinaria a la interdisciplinaria y posicionar la interdisciplina. Y por ejemplo, empezamos tratando la cuestión del KCP, del Cosmos, Praxis y Conocimiento de Víctor Manuel Toledo, y Víctor Manuel Toledo no resuelve la parte ecológica.
Entonces, él se mete y no construye una teoría sobre el K, o la relación del K con el C, o el KCP con el conocimiento. Con la sociedad. Y con la sociedad, pero es muy bonito para sus dibujitos, o sea, sus dibujitos didácticos. Y entonces es interesante que en este libro el aporte de la compañera Victoria dice: yo utilicé el KCP, el Cosmos, etcétera, eso, para no olvidarme como etnógrafa de entrarle de manera integral, holística, para no olvidarme. Porque ella tiene una formación de teoría de las religiones muy sólida, pues muy interesante, por cierto, de la escuela italiana, y ahí lo describe en el libro. Pero lo que quiero decir es que el ejercicio general, y ahí te contesto, el ejercicio general de mi expectativa de esto es la aproximación a la realidad de manera holística, posicionando no solamente lo vivo pues en la antropología, sino posicionando a la riqueza, al asombro y la riqueza de los pueblos indígenas en su relación con la naturaleza, o la naturaleza con la gente, de tal manera que no lo podemos ya separar. Y entonces, en este sentido, ese posicionamiento tiene muchas veredas interpretativas. Y entonces, ¿por qué hice esa introducción? Primero me metí a lo jurídico, jurídico, pero para explicar la importancia de posicionar una cosa central que tampoco me la creyeron mucho en antropología, la cuestión del territorio. Yo demostré en el libro El patrimonio biocultural que objetivamente los territorios se pueden construir de una manera objetiva, incluso cartográfica, a pesar que sabemos que el territorio significa varias capas y hay toda una epistemología, vamos a decir, del territorio. La selva maya es una selva culta, etcétera. Hay varios niveles sobrepuestos, pero políticamente esos territorios bioculturales que yo dibujo en la computadora con los datos de la autoadscripción, etcétera, del INEGI, etcétera, esos son los territorios reales donde el Estado mexicano tiene que realizar todas las actividades del México pluricultural. Allí, claro, no solamente allí, pero con los pueblos indígenas. ¿Y sobre qué? Porque hay una discusión impresionante. O sea, ¿cuál es la ontología del maíz? ¿Cuál es la ontología de la muerte? No es la muerte en sí, no es la piececita de maíz la que vemos. Fenotipos vemos, pero ontologías no sabemos, que es el significado del maíz. El territorio, ¿cuál es el significado del territorio? Y eso sí lo desarrollaron, y eso está en las expectativas, y esto sí lo describo en a pinceladas en la introducción. Esa aproximación colectiva desde nuestras disciplinas, pero no olvidando la multidisciplina, y así la interdisciplina. Y en mi libro nuevo yo transito de la interdisciplina a la transdisciplina. Entonces este tránsito es allí donde realmente se construye la verdadera etnografía y la nueva etnografía. Y eso lo demuestro con creces, creo, en nuestros trabajos que no aparecen aquí en Cuetzala, ni con la Tosepa, ni el Códice Macehual, el Plan de Vida, etcétera. Cómo se transmite en el diálogo de saberes directamente cuando se ve transdisciplinariamente. ¿Y qué quiere decir transdisciplinariamente? Acortadamente quiero decir que
que se recorta el tema entre los varios actores y cada actor entra sobre esto para conceptualizar algo, por ejemplo un plan de vida, o por ejemplo cómo se va a organizar una milpa, o cómo, etcétera, ¿no? Cómo se puede defender el territorio. El territorio adquiere, por ejemplo, en un proceso transdisciplinario, adquiere cuestiones interesantes, no solamente territorio, sino altépetl. O, por ejemplo, el bosque útil se vuelve concepto de Cuautlaquiloyan. El bosque útil Cuautlaquiloyan y se vuelve un elemento ordenador de acuerdos de la comunidad. O sea, lo que ustedes hicieron ahorita es revisar el texto, darle una vuelta a la tuerca al texto, viéndolo, poniéndolo como un florero en el centro, diciendo, miren lo que está, cómo lo están concibiendo. Y eso es precisamente la función de la presentación de los libros y de los compañeros externos que leen el trabajo, de tal manera que y ojalá que en la introducción, o que fue un poco larga, se hayan reflejado, por lo menos en forma de marco, no en forma de contenido, en forma de marco de cómo se han de mover las etnografías. Entonces, por eso me gustó que el trabajo, por ejemplo, de Victoria Aino, lo fue trabajando etnográficamente según un ordenamiento del KCP, pero no se metió en el KCP, pues no, o sea, y el trabajo de ustedes, Marina, pues no se metieron en el KCP para nada, y está muy bien, pues, o sea, fue una aproximación correcta, pero había que entrarle de una manera, y entonces muchas etnografías sí aceptaron el KCP, pero como una cuestión más de cómo entrarle para verlo holístico, instrumental, y no de manera. Entonces, pues, creo que con esto puedo responder a tu pregunta, que es muy fuerte. Decir, bueno, cumple, tu introducción cumple con las expectativas, con tus expectativas de que cómo van a trabajar las gentes estos conceptos, o viceversa. Cómo ustedes, los que hicieron los trabajos de campo, cómo vieron toda esta discusión sobre el patrimonio biocultural. Y entonces, eso es central, por eso acepté ser el coordinador de eso, para empezar a aprender a nadar en ese concepto, o en esta y aprender juntos. Y quiero decir centralmente que toda mi actitud, y eso lo vieron ustedes en el seminario, es de aprendizaje, es que formamos una comunidad de aprendizaje, y una comunidad de aprendizaje que fue para acá y para allá y para allá, y no se forzó. Ustedes tienen que ser como la guía de Murdoch que mencionaste, ABCD y 1.1, ¿no? Sino cómo entrar a realmente posicionamiento, es posicionar. Yo con estos trabajos etnográficos puedo decirles que en una segunda vuelta a la tuerca, yo puedo jurídicamente buscar, por ejemplo, los que trabajaron las milpas, los que trabajaron, etcétera, bueno, las varias cuestiones, para los para aquellas cuestiones incluso de defensa, como son los, ¿cómo se llaman? Lo que hacemos los antropólogos cuando nos pide el juez algo, los peritajes antropológicos, así lo hice. O sea, en un peritaje antropológico, incluso para la cuestión de los transgénicos, yo utilicé mis listados del maíz. Entonces, para cómo el patrimonio. Pueden ustedes decir, ¿por qué lo llamaste patrimonio?
¿Por qué no? Lo llamé patrimonio justamente para definir lo propio, y eso fue central y es central, no para definir algo en abstracto. Y además, ahorita las feministas me dicen, las francesas me dicen patrimonial, patri, etcétera, patriarcado, etcétera. No, es la defensa de lo propio, punto. Y si quieren le cambiamos a heritage o a herencia o legado, etcétera, pero el concepto queda. Y por cierto, ayer di una conferencia que se llamaba Etnoecología y Patrimonio Biocultural en CONACYT. Presidencia dijo, no pueden poner patrimonio. Presidencia dijo, no pueden poner patrimonio. Y entonces yo quiero saber por qué Presidencia dijo, a CONACYT no pueden. Entonces, justamente esa cuestión de la defensa, esa es lo que yo presumo, creo, podría ser uno de los puntos. Bueno, termino diciendo que estoy verdaderamente feliz que en este momento salen los 4 tomos y el quinto está por salir. El quinto tomo, y por favor en la comisión dictaminadora, compañera, denle chance al quinto volumen. ¿Cómo? No, pero es que bueno, no en orden, sino es el tercer volumen que todavía está antes de producción. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que estoy feliz porque se ha creado en el INAH una discusión sobre este tema. Y esto es lo que me hace feliz, y esto cura con creces esta pues no herida, pero sí decir, no se posicionó el concepto dentro del INAH. Pero bueno, ahí está, y van a ver, está pegando con tubo. La Semarnat en este momento abre Agroecología y Patrimonio Biocultural, una oficina completa. El INPI me llamó para discutir el término anteayer en el CIESAS. Entonces, porque ellos ahorita se están haciendo bolas tratando de geografizar, si se puede decir esa palabra, comunidades, pero no son comunidades agrarias. Entonces, ¿qué comunidades? Entonces, territorios, compañeros, y los compañeros y se organiza en territorialidades. Y cuando hay lucha, como en Cuetzalan, como los zapatistas, etcétera, y en la Sierra Norte de Juárez, son nuevas territorializaciones. Y ahí está la ecología política del sur, ahí está Carlos Porto González, está cuando trabaja con Chico Méndez, etcétera. Y entonces está toda la tradición latinoamericana en este concepto de patrimonio biocultural en el Parque de la Papa, etcétera, pero nunca separando ya la naturaleza y sociedad. Y hay una cosa más, qué bien que señalas que cuando hablo cuando señalas la cuestión de recursos naturales. Yo, en el último libro que saqué, sí critico el concepto de recursos naturales, y es que es una, pues no sé cómo se llama, es una muleta para lograr apropiarse de algo por parte del capital, por parte internacional, y ya se ve incluso del convenio de diversidad biológica, cuando se habla los recursos naturales y la repartición justa y equitativa de los beneficios de la utilización de los genes y de los etcétera. Y esos son recursos naturales, pero ¿para quién? No hay concepto de recursos naturales en ningún idioma indígena, por ejemplo. Entonces, recursos naturales efectivamente, y es un recurso realmente ideológico de la bioeconomía del norte global.
Es así de fuerte lo estoy planteando. Pero a mí me sirvió heurísticamente, para decirlo de alguna manera, utilizar la Suprema Corte, que por cierto ese párrafo lo redactó mi amigo López Bárcenas, para la Suprema Corte. O sea, cuando él estaba en la Suprema Corte de Polizonte, o como él se dice, estaba ahí, él lo redactó. Y a mí me gustó porque se estaba posicionando, no lo de recursos naturales, sino se posicionó el concepto de patrimonio biocultural o diversidad biocultural. Y lo que estamos luchando con esta serie de libros es por la diversidad. Y eso, con eso lo demostramos con creces en todos los tomos. Estamos por la diversidad y un proyecto de vida de la diversidad y no del control del norte global de nuestra economía. A mí me gustaría, me robo un minutito, como para puntualizar algunos de los elementos que me parecen muy centrales que están es un esquemita que traje a lo largo de la lectura de los ensayos, que tiene que ver con lo que Eckhart planteó en su presentación. Cuando se habla de diversidad biocultural, a mí Eckhart me parece que es mucho más potente plantearla como la has planteado en muchas ocasiones, que es la alta densidad biocultural. Más que hablar como de la diversidad, es la densidad, porque entonces implica la diversidad, pero la densidad no es que hay mucha, sino las interrelaciones que hay para la producción de esa diversidad. Y yo me imaginaba tu esquema, bueno, no esquema, el esquema que yo construí a partir de la presentación, que me permitió darle lectura a los ensayos, y creo que fue útil, por lo menos como línea de análisis. Me lo imaginé como un cajete trípode, en donde una pata es el territorio como la totalidad del hábitat, la otra pata son los procesos de domesticación y o diversificación genética, pero entendiendo la domesticación también del territorio para la constitución de paisajes. Y la otra pata tiene que ver con la custodia, la protección y la defensa de esa diversidad. Y creo que de diferente manera los ensayos sí tocan, sí aportan a estos elementos. Gracias. La OIT dice la totalidad del hábitat. El hábitat es muy bonito cuando dices el hábitat tiene una derivación, el habitar. El habitar y el habitus generan una identidad y un discurso territorial distinto a la geografía, a la visión geográfica. Por ejemplo, los topónimos, y eso lo vamos a platicar mañana, los topónimos que tienen significados totalmente distintos que únicamente un cerro, etcétera, como lo describiría el INEGI o el WATSE o el Google. Y entonces habitus, el hábito, el habitar y el habitus es lo mismo que tú estás planteando. Eso me encanta y esto lo estoy desarrollando de alguna manera. Se acabó. No sé, está aquí Marina como autora. Bueno, no sé si tenemos tiempo, ya no, 5 minutos. Bueno, no sé si alguien del público tenga alguna pregunta o algún comentario para los autores. ¿No? Bueno, entonces decirles que, pues, felicitarles nuevamente por este logro, por este largo camino que ahora se ve ya coronado con la publicación del libro. Como hemos escuchado, este 5º volumen y la colección en general es una obra de referencia obligada que
que trata temas de primer orden en la discusión sobre la biodiversidad y el territorio. El territorio, la desterritorialización, la reterritorialización, la construcción del espacio simbólico del territorio, los elementos físicos y visibles de este, pero también esta connotación simbólica que está inmersa en lo que significa el territorio y estos modos de vida de los que cada uno de ustedes hablan, por lo que pues aún hay mucho por hacer, por reflexionar, así que les invitamos a la lectura de esta investigación etnográfica colectiva de gran trascendencia por el tema y los temas que convoca la misma. La pueden encontrar ya aquí en la feria, en el stand del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que se la lleven a sus hogares y la puedan leer con un cafecito. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Gobierno de México.